Señor, estamos agradecidos de la oportunidad que nos concedes nuevamente de venir delante de ti a ser instruidos por tu Espíritu a través de tu consejo. Y nuestro deseo ferviente es que nos renueves la mente, nos reveles tu plan, Señor, y que te podamos ser ofrendas consagradas a ti en obediencia. Suplicamos que tu palabra quite toda turbación, todo error en nuestro pensamiento y nos conduzca a la fe genuina en Cristo Jesús. Tu Espíritu persuada, Señor, de pecado, justicia y juicio a todo amigo o amiga que nos pueda acompañar. Guíanos a tu verdad, Señor. Te necesitamos, por favor. Ministranos con poder, que no sean palabras de hombre alguno, sino que sea tu palabra. Tú lo prometiste, Señor. Tu palabra produce. Es dada desde los cielos y produce aquí en la tierra. Produce fe, produce salvación, produce vida. Que produzca, Señor, en esta oportunidad en medio nuestro. Te damos toda la gloria a ti. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos considerando juntos el cómo vivir en este mundo. Estar en el mundo sin pertenecer al mundo. ¿Por qué no pertenecemos al mundo? Otro nos ha comprado del mundo. Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, a quien le pertenecemos los que profesamos fe en su santo nombre. Llamados a ser de Jesucristo, ya no pertenecientes a nosotros mismos, ya no pertenecientes al pecado, al diablo, al mundo, pertenecemos al Altísimo Dios. Nos ha comprado por precio y ahora la inquietud que se nos plantea es cómo vivir en este mundo perteneciendo a Jesús. Es lo que hemos estado y estamos considerando y continuaremos por alguna semana más a través del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a darle lectura de corrido a los primeros 8 versículos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Los primeros 8 versículos es lo que hemos cubierto hasta ahora de esta oración de Jesús previo a su arresto. Fundamental oración. Jamás Jesús emitió una oración vana, esto hay que aclararlo, pero dado que es esta la oración previa a ser arrestado y luego vendrá su crucifixión, breves instantes después, esto debe ser tomado como una oración solemne. Esta es la voluntad de Dios revelada y nosotros estamos escudriñando para que nuestras vidas sean agradables a Él. Jesús dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hasta aquí es lo que hemos cubierto en semanas anteriores de la oración de Jesús, simplemente a modo de título, afirmando lo que hemos visto. El propósito de la oración es que la gloria vaya a quien le corresponde. Toda la oración tiene un propósito principal: que Dios reciba gloria. Cuando hablamos de Dios hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu, pues los tres poseen la misma esencia. Dios, el único Dios y verdadero, es digno de recibir gloria. Y el plan eterno de Dios es para traer gloria a su santo nombre.
La oración de Jesús tiene como propósito principal que Dios sea glorificado. Por ende, nosotros en el temor del Señor comprendemos que todo lo que Jesús pida desde ese motivo principal, todo lo que Jesús pide trae gloria a Dios. ¿Se comprende? Si el motivo de la oración es la gloria de Dios, todo lo que pida Jesús en este capítulo 17 de Juan trae gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra sensibilidad en la comprensión de la petición de Jesús nos va a marcar el camino para vivir. Así entenderemos y podremos ser guiados por el Espíritu cómo vivir en el sur del continente americano, donde nosotros estamos posicionados, en la República Oriental del Uruguay, en el continente africano, en Oceanía, en Europa, en Asia, no importa el lugar donde estemos, donde alguien nos pueda llegar a escuchar, es el mismo propósito estando en el año 2021, siglos atrás, y si estamos unos siglos más en esta tierra, la raza humana, es exactamente la voluntad igual para todos sus hijos, sin excepciones. Ahora, ¿cómo se trae gloria al nombre de Dios? Y es lo que hemos estado viendo en estos versículos. ¿De qué manera se trae gloria al nombre de Dios? Otorgándole el Hijo vida eterna a todos los que el Padre le dio. El Padre se propuso antes de crear los cielos y la tierra predestinar para salvación a todos los redimidos, predestinarlos en Cristo. El Padre le obsequia al Hijo todos los redimidos para que el Hijo les otorgue vida eterna mediante el sacrificio de su propia vida. De esa manera Dios es glorificado en salvar almas pecadoras perdidas. El nombre de Dios es exaltado y Dios recibe gloria de toda carne y de todo principado y potestad, dando vida eterna a los que se propuso salvar. De esa manera Cristo trae gloria al nombre de Dios. La salvación de los redimidos glorifica a Dios. Para dicha acción, Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Despojarse de su propia gloria, humillarse a sí mismo en obediencia al Padre. Nosotros obtenemos en nuestro cuadro de anotaciones, en nuestra agenda de anotaciones mental o física, si es que tenemos una y tomamos nota, que traemos gloria al nombre de Dios, imitando a Jesús ¿en qué? En obediencia, en humildad. ¿Qué humildad? ¿Humildad de tener ropa dañada o humildad de simplemente no tener bienes? No está relacionada con eso. Podemos tener bienes y podemos tener ropa digna. La humildad de negarnos a nosotros mismos a hacer nuestra voluntad, lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen, hacer la voluntad del Padre, acabar la tarea que Él me dio. A eso vino el Hijo, a hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre se despojó de su gloria eterna y tomó forma de siervo. Siervo sufriente hasta la muerte y muerte de cruz. Los redimidos van a traer gloria a Dios, no buscando su gloria personal. Y esto creemos que se malinterpreta en el pueblo de Dios. Muchas veces tenemos la tendencia a buscar nuestra gloria personal y declarar que es para la gloria de Dios. Tenemos que ser sensibles y sinceros. Si estamos buscando la gloria de Dios, ¿qué clamamos? Lo que se nos enseñó al orar de parte de Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Y la voluntad del Padre qué fue? Quebrantar hasta lo sumo al Hijo. Agradó a Jehová someterlo a padecimiento para la redención de los muchos, como fue profetizado en el libro de Isaías. Para la voluntad del Padre, para nosotros, ¿qué es, hermanos? Quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra vanagloria, quebrantar nuestros deseos carnales. Jesús no es glorificado en que nosotros seamos glorificados carnalmente hablando. Por eso esto requiere de sinceridad de nuestra parte. ¿Qué estoy buscando? ¿La gloria de Dios o mi propia gloria? Y quiero involucrar a Dios en ello. A veces es un poco difusa la imagen y tenemos el temor de que muchas veces vamos en pos de nuestra propia gloria
en vez de la gloria de Dios. La gloria de Dios implica obediencia y sujeción a su consejo revelado en las Sagradas Escrituras. Ello conlleva padecimiento. ¿Padecimiento de qué? De negarme a los deseos carnales. Si vivo en la carne, si practico los deseos de la carne, no agrado a Dios, no glorifico a Dios. Jesús no practicó la carne, no practicó el pecado, no anduvo en pos de sus deseos. Jesús es el ejemplo máximo de obediencia al Padre. De esa manera glorificamos a Dios y Él lo hizo acabando la tarea. Y dicha tarea conllevaba el ministrar el nombre de Dios a los que el Padre le había otorgado. Le reveló, le manifestó quién es Dios, qué ha hecho, qué hace y qué hará a los suyos, en este caso en particular a los apóstoles, los cuales se convirtieron en sus testigos, los únicos calificados de decirnos quién es Jesús, qué pide Jesús. No hay institución ni individuo alguno en este presente que nos pueda decir quién es Jesús o qué pide Jesús por fuera del consejo apostólico. Cualquier carne o institución, por más elocuente que sea, que se levante y contradiga la palabra de los apóstoles de Jesús, no debe ser tomada como veraz. No le ha dado la diestra Jesús a ningún ser vivo de hablar algo fuera del consejo de los apóstoles. Él se les reveló a ellos y ellos, siendo igual que nosotros, igualmente débiles, igualmente torpes, siendo ovejas rescatadas de pecado, ellos propagaron el mensaje de Jesús. Ellos estuvieron 3 años con Jesús, comieron con Él, le siguieron a todos lados, Él se consagró a ellos y le vieron resucitado. No hay ningún ser humano, no hay ninguna institución hoy en el presente que haya estado 3 años con Jesús y le haya luego visto resucitado entre los muertos. Dado que no hay nadie, no hay ninguna posición, estamos hablando, no hay ningún ser humano, ninguno, mis amigos, y sobre todo estamos haciendo énfasis para algunas personas que nos puedan estar escuchando en otras regiones donde haya alguna tradición de una religión muy fuerte, que se piense que un ser humano es la voz de Dios en este presente. No lo es, no lo es. La voz de Dios está aquí revelada en las Sagradas Escrituras a través del consejo de los profetas y apóstoles. No hay espacio para nuevas revelaciones, no hay margen para nuevas doctrinas, no hay nuevos evangelios, no hay nuevo consejo. Lo que está revelado nos es suficiente y aquel que quiera ir más allá de lo revelado está envanecido y su camino es un camino incierto y va a traer incertidumbre a todos los que le sigan y le acompañen. Nosotros amonestamos en el amor y temor del Señor que aquel que busque algo fuera del consejo de estos individuos que Dios soberanamente escogió, sus apóstoles y profetas, no va a traer garantía a los oyentes, no va a traer beneficio. Requiere de nuestra humildad en ser simplemente mensajeros repetidores. Esa es nuestra función. ¿Cuál es tu función?, pregunta alguien. No hago más que repetir lo que está aquí. No estamos llamados a innovar, no estamos llamados a inventar, estamos llamados a repetir fielmente. Ya está dado por el Espíritu Santo. No hay margen para nuevas doctrinas. Él le manifestó su nombre a los que del mundo el Padre le dio y ellos recibieron la palabra de Dios genuinamente, verdaderamente recibieron la palabra de Dios y eso es lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior. ¿Qué? Hay una diferencia entre oír con una comprensión intelectual humana y oír con la fe que Dios derrama de lo alto. Jesús lo trazó la diferencia en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Muchos parecía que habían creído en Él, pero Jesús dijo, creer en mí es permanecer en mi palabra. Permanecer en mi palabra los convierte en mis discípulos. Ser mis discípulos manifiesta liberación del pecado porque es lo que vine a hacer para ustedes. Y esto es lo que nos preguntamos. ¿Estamos experimentando la libertad sobre el pecado? ¿Estamos de a poco obteniendo las victorias en Cristo Jesús sobre el mal o el pecado define nuestra vida? Es más allá de las circunstancias, esta es la pregunta que le haríamos a algún amigo o amiga que profesa fe en Jesús. Tus deseos
tus deseos, ¿cuáles son? ¿Tu deseo es practicar el pecado en tu interior, en lo secreto? ¿Es tu deseo practicar el pecado? Si ese es tu deseo, el Espíritu Santo no te está impulsando. Porque el Espíritu Santo anhela celosamente a los que posee para Dios. Entonces, lo primero que produce el Espíritu Santo es un aborrecer el mal y desear el bien. Luego llegará, en el transitar, en el peregrinar, llegará el practicar la justicia, el producir, el poder hacer el bien. Pero si de raíz yo digo que creo en Jesús y amo mi pecado, en mi interior deseo mi pecado, no importa lo que hago exteriormente, visualmente para los que están a mi alrededor, en mi interior, si en mi corazón y en mi mente, mi anhelo, en lo profundo de mi ser, es el pecado, ahí ya me puedo dar cuenta de que mi fe posiblemente sea una fe que no sea la fe genuina de Dios. Porque la fe que salva es una fe que libera del pecado y produce deseo de justicia y santidad. Deseo de obedecer al que me redimió, ya no deseo de obedecer a aquel que me esclavizó, el diablo. Entonces esto es muy importante. El que practica el pecado es del diablo. El que practica la justicia es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Dónde está mi mente? ¿Cuál es mi deseo? Bueno, esto ha sido una pequeña afirmación a modo titular de lo que hemos visto en las semanas anteriores. Y hoy tenemos el anhelo en el Señor de cubrir 2 versículos y queremos hacerlo de manera ágil. Así que pedimos la atención de todos en los versículos 9 y 10. Jesús está orando y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús nos revela en los versículos 9 y 10 que Dios recibe gloria. Ese es el propósito de toda la oración. ¿De qué manera Dios es glorificado? Mediante la intercesión de Jesús por los redimidos, por los que el Padre le otorgó. Jesús intercede eficazmente, clama al trono del Padre. ¿Por quiénes? Por todos y cada uno de los que el Padre le dio. Alguien aquí nos pregunta, ¿cómo puede llegar a la conclusión, hermanos? ¿Cómo llegar a la conclusión que es por todos y no por los apóstoles? Porque en los versículos anteriores habíamos discriminado, habíamos diferenciado que Jesús estaba dirigiendo particularmente a los apóstoles. ¿Cómo nosotros hemos llegado que en el versículo 9 Jesús habla de todos? Porque lo aclara en el versículo 20. Por favor, bajen su vista hasta el versículo 20. Jesús continúa la oración, estamos en la misma oración, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La intercesión de Jesús es por todos los redimidos. Dicho sea de paso, en nuestra mente retengamos esta idea. Los que han de creer en Jesús a través de la palabra de ¿quién? De los apóstoles. De los apóstoles, ¿sí? Muy importante. El consejo de los apóstoles nos guía a la verdad, nos guía a Jesús. No hay espacio para nuevas doctrinas. Así que Dios es glorificado en que Jesús interceda por todos y cada uno de los que el Padre le dio. Jesús tiene la función de interceder por los suyos y esto es afirmado por el apóstol Pablo. Invitamos a ir al libro de Romanos, vayamos al capítulo 8. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo intercede en nosotros. En el versículo 26 nos dice Pablo, Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora adelantémonos hasta el versículo, ya le decimos que... En el versículo 34, disculpen,
Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, no le bastó a Jesús venir a sacrificarse a sí mismo. No le bastó perdonar nuestro pecado, no le bastó simplemente resolver nuestra condición espiritual por la eternidad, sino que tiene un amor perdurable por los suyos que no mengua. Jesús tiene una actividad constante de asistencia espiritual a nosotros, sus redimidos. No somos un número para con Jesús. No somos simplemente robots o un elemento desechable. Somos su posesión especial. Somos su prometida, su iglesia, su cuerpo, a la cual Él se ha consagrado para santificar, y Él está en una posición activa. Es nuestro abogado defensor, es nuestro sumo sacerdote, es quien intercede por nosotros. Y alguien puede decir, ¿para qué nos sirve eso, hermanos? ¿Qué nos quieren llegar a contar? Primero, que Dios es glorificado en esto, pero segundo, podemos humanamente estar solos, sin padres, sin hijos, sin esposo, esposa, sin amigos. Podemos terrenalmente no tener recursos, siquiera quizás hogar. Puede que estéticamente no seamos agraciados, puede que nuestro cuerpo esté menguado, dañado, puede que carezcamos de salud física incluso, puede que humanamente seamos objeto de que alguien diga, ¡qué individuo desgraciado! Jesús está intercediendo por aquel que confía en Él. Jesús no le ha abandonado, y podés ser la persona más desgraciada humanamente hablando y que todos te califiquen como algo que no tiene razón de existir, que si tu fe está en Jesús, Jesús no te ha abandonado ni te va a abandonar jamás. Jesús está activamente clamando por vos y sosteniéndote, aunque vos no lo veas con tus ojos físicos. Él está interesado y ocupado en tu vida. No encuentro, mis hermanos, no encuentro una palabra que traiga más gozo en medio de la tormenta. Cuando estamos solos, en la temporada de mayor clamor y oscuridad, cuando parece que nada ni nadie le importa lo que pasamos, Jesús le importa. A Jesús le importa. Jesús está atento. Jesús está clamando, Jesús está intercediendo, Jesús está identificado. Y alguien pregunta, ¿cómo sé que Jesús hace eso por mí? Porque fue a la cruz por vos. Porque fue a la cruz por vos. Ahí tenés la prueba. Esa es la prueba que necesitas. Jesús fue a la cruz por vos, por mí y por todos los que confían en su santo nombre. Y está intercediendo por nosotros. Y a Él podés clamar hoy domingo, a la mañana, podés clamar también a la tarde. Puedes hacerlo a la noche, madrugada, puedes hacerlo los feriados, entre semana también tiene disponible. Pues este Jesús no conoce de momentos o de lugares para atender a los que vienen a buscarle. Él está siempre disponible, y a los que vienen sinceramente, Él no les rechaza ni los echa fuera. Todos los que vienen a Jesús sinceramente, genuinamente, agreguemos este término que estamos tratando las últimas semanas, los que genuinamente confían en Él, Jesús no les echa fuera, Jesús no les abandona, el buen pastor toma de su mano y no les suelta. Aquel o aquella que se encuentre en un estado de tristeza, de angustia, de depresión, incluso considerando, habiendo oído noticias en nuestra región muy tristes, considerando incluso que su vida no tiene sentido y esté pensando en quitarse la vida, nosotros alentamos. Hay propósito para la vida. El propósito es conocer al Padre y al Hijo. Ese es el propósito. Esa es la vida eterna. Conocer a Jesús es el sentido por el cual fuimos creados. Fuimos creados para conocerle a Él. Conocerle a Él es traer gloria a nuestro Creador. Conocerle a Él es tener un sentido para vivir. Es poder realmente saber para qué existimos. Si no le conocemos a Él, claramente vamos a no saber por qué estamos aquí.
Claramente nos vamos a llegar a la angustia de incluso pensar de no vivir más. Pero conocerle a Él es una cascada de agua viva. Es un renuevo, es un manantial, es un gozo que no puede ser explicado con palabras. Jesús es tan magnífico y nos encanta tanto, nos ha cautivado tanto, que el libro de Hebreos nos cuenta en el capítulo 4, en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sacerdote que nosotros tenemos no es terrenal, pasajero, carnal, pecador. Nosotros tenemos al verdadero sacerdote, al supremo sacerdote. Está en los cielos intercediendo. Y sabes que este fue un sacerdote tentado en todo, mucho más allá de nuestra fuerza. Fue tentado pero no cayó. Él sabe lo que es padecer. Él sabe lo que es padecer la aflicción. Él entiende nuestros padecimientos. Él sabe lo que son nuestros conflictos, nuestras emociones, nuestras debilidades. ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué pide de ti, hombre? Que le busques, que te acerques a Él. Hermanos, hermanas, en la tormenta hay una sola cosa para hacer: acercarnos a Él, clamar a Él. Jesús, Hijo de David, como dijo aquel prójimo, Hijo de David, sálvame, sálvanos que perecemos, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hace? El trono de su gracia está abierto para consolar, para animar, para sostener, para fortalecer, para que enderecemos lo torcido, para que continuemos el trecho. El Hijo de Dios intercede eficazmente por los suyos. Muéstrame, mi amigo, tu religión. Cuéntame de tu Dios que intercede por ti. Muéstrame fuera de Jesucristo quién es. Muéstrame quién murió, resucitó de entre los muertos, fue ascendido en gloria y ahora intercede por ti. Tú sabes que no existe ese Dios. Es producto de la imaginación. Un solo Dios existe. El Dios que proclamamos es Cristo Jesús, aquel que intercede por los suyos, el único y verdadero Dios. Él es la vida eterna, Él es la gloria y te está llamando para que le conozcas, para que le pertenezcas, para que puedas entender para qué fuiste creado. Jesús intercede por los suyos. Cerremos esta sección, hermanos. El tiempo vuela. Cerremos esta sección con una declaración de Pablo. Puede sonar una declaración un poco extraña, pero creemos que se va a entender. En 2 de Timoteo, Pablo está contando de su experiencia y en cierta medida de un poco de el abandono humano, pero un abandono especial, el abandono de hermanos. Nosotros trataremos más adelante nuestra unión, los hermanos, y la fidelidad a la que hemos sido llamados los unos por los otros y el amor que nos tenemos que tener, pero Pablo experimentó en cierto momento el abandono de los hermanos y aquellos que estaban a su alrededor. Veamos el relato, estamos en 2 de Timoteo en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 14. Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, todos me abandonaron. En el padecimiento de Pablo a través de este prójimo adverso, todos le abandonaron a Pablo. Y es más, versículos anteriores, en el versículo 10, uno de ellos, Demas, da testimonio. Demas, que en cartas anteriores era tomado como uno en parte del ministerio. Era un hermano que participaba en el ministerio. ¿Qué dice Pablo? Demas me ha desamparado amando a este mundo. Se ha ido en pos del mundo. O sea que vemos que el panorama de Pablo es un panorama de abandono total en esta circunstancia en particular de la vida, no en todo su ministerio. Pero en este punto en particular a Pablo lo vemos solo, totalmente solo. Uno imagina, no podemos imaginar lo que vio Pablo: látigos en su espalda, maltrato físico, desprecio, incredulidad incluso en las iglesias, muchas veces menoscaban su ministerio. Y los que eran sus colaboradores en este momento le abandonan, angustia total. Miren versículo 17. Pero el Señor
estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Incluso puede suceder que los hermanos en un momento de dificultad abandonen una vida y que un hermano o una hermana diga: estoy solo, quedé solo, nada hay, nadie hay. ¿Quién me va a considerar? El Señor. ¿Quién me va a considerar? El Señor. El Señor estuvo, está y estará a nuestro lado. El Señor no se va, el Señor no se conmueve, el Señor no modifica su pensamiento acerca de sus escogidos. Nada ni nadie nos puede jamás separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos para contarle a toda carne. Los que vienen a Cristo genuinamente, nada puede hacer que sean quitados de Él. El que es unido a Cristo no puede ser jamás desunido. El que es tomado por la mano del Señor no puede ser soltado por la mano del Señor. Aquel que pertenece al Señor, el Señor se va a encargar de preservarlo, de interceder por él, de cuidarlo, de protegerlo y de presentarlo en gloria. ¿Cuánto gozo nos trae? Es difícil peregrinar, nos estamos planteando esta inquietud, ¿cómo vivir en este mundo? Es difícil. La primera respuesta corta que nos surge: es difícil estar en este mundo. Es difícil transitar el camino angosto, pero el Señor está a nuestro lado. El Señor nos sostiene, el Señor nos da la victoria, el Señor nos cuida, el Señor nos ama. El Señor nos va a presentar a todos y cada uno de los que confiamos en Él en gloria, irreprensibles y perfectos, para su alabanza. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Volvemos a Juan. Estamos en el capítulo 17, estamos considerando la oración de Jesús, hemos visto el versículo 9. Jesús ha dicho: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son. Ya hemos visto que no solo aplica con los apóstoles, sino que en el versículo 20 Jesús: más ruego por todos los que vendrán después. A nosotros nos gusta imaginarnos, esto es una imaginación, nos gusta imaginarnos que Jesús en ese momento nos vio a todos en su mente. Jesús es Dios, es omnisciente, puede hacerlo, lo que para nosotros es imposible, pero que vio a todos los redimidos de todas las generaciones y uno por uno pensó en nosotros. Jesús piensa en nosotros constantemente. Jesús cuida de nosotros. Hermano, hermana, individualmente Jesús piensa en ti, Jesús intercede por ti, Jesús cuida de ti y Jesús te escucha. Jesús te escucha. No tienes que ir a un confesionario en particular, en una región, en un local, en un edificio. Y a veces está cerrado ese edificio. ¿Y qué pasa? Bueno, en este caso no hay que ir a un lugar, pues puedes confesar a Jesús, puedes buscar a Jesús en todo momento, en todo lugar. Él está disponible todo el tiempo. Y tiene el deseo ferviente de que le busquemos y le clamemos. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Y de esta manera, el propósito de la oración, ¿qué pasa con esto? Dios es glorificado. Mientras Jesús intercede por nosotros, Dios es glorificado. Vamos a agregar el versículo 10 y por hoy vamos a culminar aquí, en el versículo 10. Consideremos lo que Jesús dice. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Lo primero que notamos de la expresión de Jesús es lo que Él está reiterando en el Evangelio de Juan, que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se hace acreedor y poseedor de todo lo que Dios tiene y retribuye lo que Jesús tiene a Dios. Solamente Dios puede decir eso de sí mismo. Nadie puede decir que tiene todo lo que Dios tiene. Es imposible para principado, para potestad, para carne alguna decir que tiene todo lo que Dios tiene, pues Dios es infinito. Si Jesús dice que todo lo de Él es del Padre y todo lo del Padre es de Él, el Hijo y el Padre son uno en esencia. Jesús constantemente nos cuenta que es igual al Padre en esencia. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos destacar. Pero lo segundo es donde vamos a hacer énfasis. La segunda mitad del 10. He sido glorificado en ellos. ¿En quiénes? En los que
el Padre le dio del mundo. Los que el Padre le otorgó, en ellos Jesús fue glorificado. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo Jesús es glorificado en los suyos, en los redimidos? En los apóstoles y en nosotros 2000 después. Ya hemos visto, Dios es glorificado en nuestra obediencia, en nuestra humillación, acabando la tarea que nos dio. Hoy agregamos, Dios es glorificado en nuestra transformación. Nuestra transformación trae gloria a Dios, pues Dios se ha propuesto transformarnos. Y eso es lo que vamos a considerar en pocos versículos, en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Para ello invitamos Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Aquellos que nos acompañan en nuestros encuentros virtuales, consideramos el Sermón del Monte una pieza fundamental para entender el reino de Dios, pues allí el rey legisló la ley de su reino. Allí el rey nos contó cuál es la característica que reviste a los que ingresaron a su reino. El rey ha expresado, ha proclamado este sermón y nosotros no podemos hacer oído sordo a él, tenemos que darle la importancia que tiene. En los primeros versículos del capítulo 5 Jesús nos habla de las bienaventuranzas o dichas. Las bienaventuranzas o dichas son las características que revisten a los que ingresaron al reino. No son talentos naturales, no es esfuerzo humano, es la realidad que experimentan los que nacen de nuevo. Esas bienaventuranzas es lo que va a empezar a vivir los que ingresan en el reino. ¿Sí? No podemos cubrirlas ahora porque no tenemos el tiempo, es demasiado profundo para hacer. Pero invitamos a ir al versículo 13, leamos desde el 13 hasta el 16. Jesús dice, Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la vida transformada de los integrantes del reino, la vida de buenas obras, la cual es luz al mundo en tinieblas. Dicha vida trae gloria a Dios. Cristo, quien es Dios en esencia, es glorificado en la transformación de los suyos. Nosotros insistimos en que creemos que el plan de salvación de Dios incluye, la transformación, la santificación, el alumbramiento de los redimidos, no solamente el perdón. No acaba la salvación en el perdón. El perdón es parte de la salvación, pero dicha salvación incluye la transformación del perdonado, del redimido. ¿Cómo serán luz los redimidos? Son luz con las bienaventuranzas declaradas en los versículos anteriores. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen por causa de Jesús. Esa vida es sal y luz al mundo en tinieblas. Esa vida glorifica a Dios. Pablo en la carta a Filipenses lo dice de esta manera. Filipenses, vamos al capítulo 2. Leemos a partir del versículo 12. El apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué hay que hacer sin murmuración y contienda? Lo que se indicó en el versículo 12. ¿Cuál fue la indicación del versículo 12? La obediencia. Como siempre habéis obedecido cuando yo estaba, en mi presencia, dice Pablo, en mi ausencia también.
Hagan todo sin murmuración y contienda. ¿El qué? Obedecer a Dios. La indicación de esta sección de Pablo, ¿cuál es? La obediencia. La obediencia es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? 15. ¿Para qué? Obedecemos sin murmuración y sin contienda, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos luz al mundo, resplandecemos luz en el mundo, obedeciendo sin murmuración, sin contienda. La obediencia a Dios se puede llevar adelante únicamente a través de la transformación, a través del querer y el hacer que produce Dios en nosotros. No puede el ser humano obedecer a Dios a través de su fuerza, sino en vano se crucificó a Jesucristo. En vano habló Jesucristo, si no nacés de nuevo no entras en el reino. La obediencia a Dios se puede llevar adelante a través del nuevo hombre. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, para él son una locura. Y aquellos que viven según la carne, que no pueden agradar a Dios. Somos luminares en el mundo, somos luz al mundo, a un mundo en tinieblas, en penumbras, obedeciendo a Dios. Viviendo la vida que Él ha dispuesto, la vida de Cristo. El apóstol Pedro, en su carta también nos dice, en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, aquellos que no tienen morada fija permanente en esta tierra por su ciudadanía celestial, no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, somos de Cristo, estamos en este mundo, no le pertenecemos al mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro nos llama a abstenernos del pecado, a dejar ir el pecado y a vivir una buena vida, la vida de Cristo. Viviendo la vida de Cristo, ¿qué va a suceder? Dios va a ser glorificado a través de aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque no van a hallar acto en el cual inculparnos. Cuando tenemos una fachada de fe y declaramos fe en el Señor, pero vivimos contrario a dicha fe, el nombre de Dios es blasfemado. La gente dice, ¿vieron? Al final ese Dios no salva a nadie. Mirá estos que dicen que son sus hijos, mirá los actos atroces que hacen. Pero cuando sus hijos le obedecen y son transformados por su poder, las personas no tienen otra cosa que reconocer que Dios es real y que Dios transforma, que Dios salva. Dios es glorificado en la transformación de los suyos, en la santificación, en el cambio de conducta. Jesús en el Evangelio de Juan lo enseñó un poquito antes de dicha oración en la enseñanza de la vid verdadera. Vayamos a Juan al capítulo 15. Jesús nos dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo llevamos mucho fruto? Para eso tenemos que ir un poquito hacia atrás, unos versículos anteriores. Jesús le dice a sus verdaderas ramitas o pámpanos. Vamos a partir del 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo lleva fruto alguien? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo se permanece en Cristo? Vimos la semana pasada, permaneciendo en su palabra. Si permanezco en la palabra de Cristo, ¿qué? Soy libre del pecado. ¿Vieron cómo hay transformación?
Llevo fruto permaneciendo en Cristo, llevo fruto permaneciendo en su palabra. ¿Cuál es el fruto? La santificación, la transformación. Si llevo fruto, ¿qué pasa? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios es glorificado no solo en perdonarnos, Dios es glorificado en transformarnos. La pregunta es, hermanos, hermanas, amigos, ¿estamos siendo transformados por el Señor? ¿La fe que tenemos nos está transformando? ¿O simplemente estamos siendo exactamente los mismos individuos que en el pasado amamos nuestro pecado, practicamos nuestro pecado, pero decimos que Jesús es el Hijo de Dios y es Señor? Si es una profesión de labios, no nos ha salvado solamente. Si la profesión va acompañada con la transformación, eso fue de lo alto. Y eso trae mucho gozo y certeza. El Señor es glorificado en nuestra transformación. Miren, tomemos un ejemplo, el ejemplo de la vida de Pablo. Veamos la vida de Pablo en sus días de Saulo y de Pablo. La transformación a Pablo, ¿no? Vamos al libro de Gálatas y nos estamos acercando a culminar por hoy nuestra consideración de esta oración única de Jesús, sublime, sagrada. Vamos al capítulo 1 del libro de Gálatas. Pablo dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo, ¿cuál era tu conducta de vida en el judaísmo? Definime tu vida en el judaísmo. Pablo, en este caso Saulo, así se le conocía en el judaísmo. Saulo, ¿cómo era tu conducta? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo era definido en su conducta de ser tan celoso de su tradición que perseguía a cristianos y que aceptaba y confirmaba que los cristianos sean encarcelados y puestos a muerte. Esa es la conducta de Saulo en su estado natural. ¿Sí? Continuemos la lectura, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué trae como consecuencia ese cambio de conducta? El perseguidor Saulo, el asolador de la iglesia Saulo, ahora es convertido en predicador de la iglesia de Cristo. ¿Qué trae como consecuencia dicha transformación? Versículo 24. Glorificaban a Dios en mí. La transformación de Saulo, de un perseguidor, del enemigo número 1 de la iglesia de Jesucristo, la transformación a el predicador que iba adelante en la fila de la iglesia de Jesucristo, el que iba adelante en los padecimientos, el que iba adelante en el esfuerzo por la gracia de Dios, que trajo como consecuencia la glorificación de los hermanos de las regiones de Judea. Los hermanos miraban y dijeron, este era nuestro enemigo, pero ahora lo veo y no es nuestro enemigo, es quien nos anuncia a Cristo, es quien predica a Cristo, es quien vive a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo transformó. Cristo vive en Pablo. Este hombre era nuestro amenazador, le teníamos temor, era quien nos mataba, era quien mandaba a los soldados a que nos encarcelaran. Era quien estaba en el Sanedrín instando a los ancianos para que la iglesia de Jesucristo fuera exterminada. Este individuo es quien anuncia a Cristo y padece por Cristo. Démosle la gloria a Dios. Dios
es glorificado en la transformación de los redimidos. Sí, ciertamente lo es. Ciertamente, no tenemos temor de decirlo. Cerremos de esta manera, mis hermanos. Vayamos a la carta de Tito. Pablo lo enseña de esta manera: salvación de lo alto, gracia divina. En Tito, vayamos al capítulo 3, Pablo dice, versículo 4, Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación que Dios ha ministrado en Cristo Jesús para con nosotros trae regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Hay un cambio de pensar, hay un cambio de actuar. Renueva y regenera. Transformación es señal de salvación. Salvación que no transforma no es salvación. Gracia que no santifica, más bien es desgracia. Fe genuina que no santifica no es fe. Dios es glorificado, Cristo es glorificado en nosotros, en nuestra transformación, en que seamos sal, luz, en que seamos santos, en que llevemos fruto. No es glorificado en la repetición de palabras que no coinciden con la acción. Fácil nos es, seamos sinceros hermanos, es fácil repetir versículos bíblicos, es simplemente repetir cosas que están escritas. Lo que no es tan sencillo, es imposible para el ser humano, es actuar conforme a dicho versículo. Eso es obra divina. Es obra celestial. Él lo produce en nosotros. Y si Él lo produce, recibe gloria. Y si Él no lo produce, Él no es glorificado, nosotros no fuimos redimidos. Volvamos al Evangelio de Juan y culminamos por hoy. Vamos a leer los 2 versículos que hemos considerado y estamos muy agradecidos a Dios de poderlo haber hecho. Estamos en el Evangelio de Juan. Jesús ha dicho, versículos 9 y 10, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dios es glorificado en que Cristo interceda por nosotros, y Cristo intercede eficazmente hoy por nosotros, y eso, mi amigo, es el gozo perpetuo al cual tú debes consagrarte en este momento, en medio de la adversidad, y Dios es glorificado en que seamos transformados. Padre, te damos toda la gloria a ti. ¿Quién podía diseñar un plan de esta magnitud? No solo nos has perdonado, no solo has saldado nuestra situación en Cristo Jesús en modo espiritual, nos estás transformando en el presente, nos estás renovando la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, estás generando nuevos deseos en nosotros, el querer ser como Jesús, pero no solo querer, el poder practicar la vida de Jesús, la justicia, la santidad. Cada día estamos aprendiendo a despojarnos de nuestro viejo hombre, a vestirnos del nuevo y a poder ir de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque un día cuando te veamos cara a cara, esa santidad y esa justicia será perfecta y perdurable. Ahora es progresiva, lo estamos experimentando día a día y te pedimos fuerzas para seguirlo haciendo. Y Padre, queremos en particular suplicarte por todo hermano, por toda hermana y por todo amigo o amiga que nos haya acompañado en esta oportunidad, que esté atravesando angustia, aflicción, que no tenga sosiego, que no le halle sentido a la vida. Nuestra súplica es que tu Espíritu persuada y guía al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Que haya en Jesucristo el manantial de agua viva, que haya el gozo, que haya el amor, el consuelo que trae Jesucristo. Oh Padre, aumentanos nuestra visión de Jesús,
Que nuestros ojos espirituales sean abiertos y lo podamos ver tal cual es, y todo el amor que tiene para con nosotros, para que se disipen los afanes, las ansiedades, los temores. Gracias, Señor. Gracias por habernos amado sin merecerlo. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.